Marcos 6, del 1 al 6. Y salió de allí y vino a su tierra, y seguían tras él sus discípulos. Y en el día de Shabbat comenzó a enseñar en la sinagoga, y oyéndole muchos se admiraban diciendo: ¿de dónde le vienen a cosas como estas? ¿Y qué es esta sabiduría que es dada a él, de manera que él hace milagros como estos por medio de su mano? ¿Acaso no es el artesano, hijo de Miriam, y hermano de Jacobo, José, y de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas con nosotros aquí? Y fue a ellos para tropiezo, y dijo a ellos Yeshua: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y su parentela y en su casa. Y no pudo hacer allí milagro, solamente algunos débiles, pocos puso sus manos y los sanó. Y se asombraba por la falta de fe de ellos, y rodeaba en las aldeas alrededor y enseñaba. Marcos nos dice que nuestro Mesías vino a su tierra, a Nazaret. En Nazaret, por cuestión histórica, sabemos que hubo grandes rabinos. De hecho, los niños de 8 años tenían que entrar a las sinagogas a estudiar la Torá. También sabemos que los rabinos de Jerusalén y de Nazaret había cierta competencia en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a las escuelas que formaban para el aprendizaje de la Torá. Esto nos lo dice Marcos: vino a su tierra. También nos dice que en el día de Shabbat, que comienza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer, es día de Shabbat, y así lo cumplía nuestro Mesías. Él no iba los domingos como los romanos a sus templos. Él cumplía Shabbat y comenzó a enseñar en la sinagoga. En aquel entonces no había iglesias, no había cristianos. Se les estaba enseñando nuestro Mesías al pueblo de Israel, principalmente a los judíos que habitaban esa zona. Y esto es lo que nos dice Marcos, que sus enseñanzas eran admirables. Y todo profeta tiene que sufrir lo que en este caso a nuestro Mesías le aconteció. Y decían: ¿no es el artesano? O sea, no era de renombre, no era rico, sino era un artesano. Y la gente lo menospreciaba y decían: ¿no es el hijo de Miriam? Y hablaban de su familia. Y Yeshua fue a ellos para tropiezo y les dijo a ellos: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y su parentela y en su casa. Siempre los profetas padecen esto, y debemos tomar en cuenta que la mayoría de los profetas fueron muertos en manos del propio Israel.
La consecuencia de falta de fe es que hasta nuestro mismísimo Yeshua, el Mesías, no pudo hacer ahí milagros. Solamente con algunas personas enfermas les puso manos y los sanó. Pero de ahí, por la falta de fe, se perdió ese milagro, que era nuestro Mesías sanando. Una persona que no quiere ser sanada, que no cree, que no tiene fe, se pierde la bendición. No el que trata de darlo, porque Dios lo bendice, porque ese es el papel cuando tienes un don, lo tienes que dar a los demás. Pero si ellos no quieren recibirlo, no hay manera. Es como si el recipiente estuviera lleno de agua amarga y no deja pasar la agua de Dios. Esto es lo que le sucede a las personas sin fe y lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos la palabra en hebreo, emuna, que es igual a fe. Pero vemos cuántos significados tiene emuna. Ser fiel, firme, honrado, leal, fidelidad. Todo esto representa la palabra emuna. Y el valor de las letras, la suma de ellas nos da 505, que es igual a la palabra dar en primera de Samuel 21:9. O sea, la fe la tenemos que dar a Dios. Y aquí tenemos Habacuc 2:4. La parte de arriba hay una traducción que es de la Reina Valera. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sin embargo, en la traducción, palabra por palabra, del hebreo al español, dicen, miren, Afulá. ¿Y qué es Afulá? Es un poblado de Israel. Hablaba de eso. No es recta, o sea, toda la población. El alma vivirá del justo por su fe en Jehová. Directo, en nombre de Dios. En Él tenemos que tener fe. Y este es el beneficio de tratar de hacer traducciones del hebreo al español, porque obtenemos el agua limpia de la palabra de Dios. Una autoridad romana del ejército fue hacia el Mesías porque escuchó de los milagros que realizaba. Y fue y le pidió a Yeshua que lo sanara.
pero le dijo: yo no soy digno, ni mi casa es digna de que tú la pises. Puedes, yo soy gente de autoridad y les digo a mis soldados: vayan y van, vengan y vienen. Y él sabía que Yeshua tenía esa autoridad. De tal manera que Yeshua se maravilló de la fe que tenía esta persona romana, de gran autoridad. Y dijo: en Israel no he encontrado tanta fe. Y la persona que estaba en la casa de este soldado romano fue curada. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para eso es la fe, porque Dios no nos promete un jardín hacia su puerta. Está llena de tropiezos, pero si tenemos fe, vamos a llegar a tocar su puerta y Él nos abrirá. Él ya nos está esperando. Ten fe hasta el final.